Mi gusto por el terror se potenció gracias a un programa de radio mítico, Viaje a otra dimensión. Lo escuchaba desde que tenía 11 años y por cerca de 10 me nutrí de diferentes historias que contaban todas las personas que llamaban y claro, de su conductor, Anthony Choi. Sin duda, alguien que dejó un hito en la radiofonía peruana y a quien aprecio mucho, por darme muchas horas de emoción y suspenso los fines de semana. Aquí te contaré 3 historias con las que me quedé del programa. Darío Lima nos contó la historia de un empresario transportista, basada en los años 50, en donde él era un joven de 17 años, en Puno, el sur de Perú, y buscaba ganarse la vida, conocer la capital. Durante esos años estaba Rudolf, un alemán que tenía un negocio de carga y un camión donde la transportaba, y cada cierto tiempo buscaba un ayudante que lo acompañe en las rutas para amarrar las cargas, moverlas y todo ello. Decía que no les iba a dar un sueldo, pero les proveía comida, les enseñaba a manejar, les iba a dar un nombre en el puerto, dejar que se muevan hasta que encuentren un trabajo en Lima. Y para ese momento era una buena oferta. Entonces una de esas veces que se quedó sin ayudante, ese muchacho y Ángel, su primo de 14 años, van a pedirle trabajo. El alemán le dice que sí, pero solamente a él porque estaba un poco mayor. Su primo estaba todavía más pequeño y necesitaba fuerza para atar la carga. Bueno, él aceptó. Total, quería trabajar y quería irse a Lima. Pero con la condición de que luego de que encuentra una oportunidad en la capital, Rudolf contrata a su primo, que se quedó triste y con todas las ganas de trabajar. Él termina aceptando y le va dando indicaciones sobre el trabajo. Mira, tú duermes acá arriba atrás, yo duermo solo en la parte de adelante. Tienes que lavar el carro antes de entrar a Lima, cuidar la carga y... Más bien, hay algunas noches en las que me dan unas pesadillas fuertes. Y voy a necesitar que me amarras a la palanca, al asiento para que no me agaño, para que no me golpee. Está bien, señor Rudolf. Entendido. Y así empezaron, pues, en la ruta de varias provincias a Lima y Lima provincias. En ocasiones el alemán le decía, oye, parece que me va a dar mi pesadilla y me vas a tener que amarrar. Está bien, señor Rudolf. Y en esas ocasiones siempre sentía que el camión se movía, escuchaba gruñidos, ruidos, y él en su mente de muchacho de una ciudad pequeña decía, bueno, será su pesadilla. Y así se hizo costumbre. Entonces hubo un momento donde, luego de varias noches, se dio cuenta de que esto generalmente pasaba en noches de luna. Bueno, siempre que había luna llena. Pero no le prestó mucha atención. En una noche de aquellas donde la luna se puso, y claro, Rudolf estaba amarrado. Le da dolor de estómago y baja por la parte de atrás del camión para hacer sus necesidades a un lado de la ruta. Estaba en una zona que se llama Pampa Galeras, en la Sierra de Perú. Es una zona donde habían picuñas y pumas, y justo el alemán le había dicho al muchacho que tenga cuidado y que mejor no baje en la noche, porque puede ser peligroso por los pumas. Y luego de que acaba, le nace la curiosidad de ver por qué tanto se movía el camión, cómo eran esas pesadillas fuertes que tenía el alemán, por lo que va por la escalera de adelante y lo ve, iluminado por la luz de la luna. Pero no vio a Rudolf, vio a un ser horrible, deforme, peludo, con garras, totalmente horrible. Y en su inocencia dice, ay, este alemán me quiere asustar, se puso una máscara o algo. Y mientras que se movía, desesperado. Al final se subió al camión y durmió. Fue una noche más. Al llegar a Lima, este muchacho encuentra a un amigo de Puno en el puerto que le da un trabajo, entonces decide hablar con Rudolf y decirle, mira, he encontrado esta oportunidad acá, muchas gracias por todo y por favor, cumple tu palabra de darle trabajo a mi primo Ángel en Puno, por favor, él quiere trabajar, te va a ayudar mucho. A lo que el alemán le responde, sí, tranquilo, ahora que voy lo busco, es joven pero igual cumpliré con lo que te dije. Y así pasaron un par de años, trabajando en el muelle, le iba bien, y un día este muchacho vuelve a su ciudad, vuelve a Puno. Y una de las primeras cosas que hace fue buscar a su primo Ángel, que se había ido a trabajar con el alemán, porque ya eran años que no lo veía. Va donde su tía y le pregunta, tía, ¿qué fue de Ángel? ¿Cómo está? ¿Qué no sabes? Ángel se murió hace años. Se lo mataron unos pumas en Papagaleras. Y es ahí donde le vino la imagen. Y todo conectó. Era joven, sin mucha fuerza para atar nudos. Y llegó a la conclusión de que quizás Rudolf, en una de esas noches de sus pesadillas fuertes, se zafó y quizás lo haya devorado.
Jorge Lima nos cuenta que su tío iba camino al norte en una camioneta junto a un compañero de trabajo. Ya estaban llegando a la ciudad de Chiclayo cuando el auto se malogra. Estaban en plena ruta, mientras que buscaban reparar el auto, empieza a llover. A cierta distancia ven una luz de una casa pequeña. Entonces el tío le dice a su compañero, espera aquí, que iré a ver y voy a pedir ayuda. En esa casa vivía una señora con su esposo. Era una casa humilde, con una chacra donde separaban arroz y otras cosas. Ya era cerca de las 11 de la noche, tarde, y su tío le explica la situación. Trataron de hacer arrancar la camioneta, pero no se pudo. Al final la pareja les dio la opción de quedarse a dormir. Algo que no era común para ellos, pero dadas las circunstancias, la hora, la lluvia, el vehículo. Bueno, al menos hasta la siguiente mañana, donde ya pueden llamar a un mecánico. Les dieron un cuarto libre que usaban como almacén, pero que igual tenía una cama. El compañero durmió plácidamente, mientras que el tío de Jorge no. Le costaba dormir. Y a cierto punto de la noche, él ve de reojo que abren la puerta del cuarto. Ve una sombra que entra y sale. Él pensó que era el dueño. Y ya luego a las 4 de la mañana logra dormir. Lo curioso es que en su sueño ve a esta sombra, la sombra que entró al cuarto, pero esta vez como una persona, que le comenta que él murió y que no fue por muerte natural, sino que fue asesinado y que se ha enterrado junto a una higuera atrás en la chacra, que fue asesinado por su padrastro. Lo ve como una pesadilla, normal, y se levantó temprano. Aprovecha para compartir desayuno con la señora, mientras que su esposo trabaja en la chacra desde temprano. Y bueno, le pregunta, ¿desde cuándo están juntos? ¿Desde cuándo viven solos? ¿Si tienen hijos? Como para iniciar una conversación. Ella le responde que desde que mi primer esposo, bueno, ya murió hace años, y ya luego conocí a Justino, mi actual esposo. Y sí, tengo un hijo, o tenía. Ya Rubén se fue a Lima hace unos 3 años, pero no sé nada de él. Mi esposo dice que a lo mejor ya no quiere saber nada de nosotros y que, bueno, siempre fue rebelde. El tío le consulta si tiene una foto de su hijo y ella le muestra. Se queda paralizado, se puso pálido, le entran escalofríos, porque era el rostro que vio en el sueño. Recién a mediodía pudieron regresar la camioneta y aprovecharon para almorzar ahí, mientras que el mecánico del pueblo hacía lo suyo. Y es así, pasó el almuerzo, todo normal. El tío de Carlos daba una caminata por la chacra mientras que bajaba la comida. Y ve un árbol similar al que se le había descrito en el sueño. A lo que va, se recuesta, toma una siesta. A lo que vuelve a soñar con ese personaje. Y le confirma su nombre, Rubén Valdés. Y le dice que su padrastro lo había asesinado y fue enterrado abajo del árbol. El tío se levanta asustado y va a ver si es que el auto ya está como para irse de la casa por fin. A lo que el mecánico le dice que le va a tomar más tiempo reparar el auto y que van a tener que quedarse una noche más en la casa. Y esta vez él no pudo dormir. A la mañana siguiente lo mismo. Justino sale a trabajar temprano al campo, se queda con Roberta y su compañero. Y aquí le pregunta de nuevo sobre su hijo. ¿Alguna vez hizo alguna denuncia o intentó contactarlo? No, mi esposo dice que quizás se enamoró de una chica y ya no quiere saber más de la familia. Es ahí donde decide contarle a la señora. Mire, no sé si me vaya a creer, pero yo no soy loco. La primera noche vi una sombra entrar y salir del cuarto. Y luego lo vi en mi sueño. Lo vi a su hijo. Le vi la cara y era la misma que la foto que usted me enseñó. Ya luego, en la tarde que tomé una siesta en el árbol, me dijo su nombre, Rubén Valdés. Ese es su apellido, ¿no? Sí, ese es. Su hijo me contó que lo asesinaron y que fue su esposo quien lo hizo. ¿Qué? ¿Pero cómo puede ser? Y que su cuerpo está enterrado en la chacra, bajo la higuera. No, usted está loco, no puede ser. La señora lo seguía negando y a los minutos recibieron la noticia de que la camioneta fue reparada. Solamente se despidieron, se fueron. Luego de un tiempo que va volviendo a Lima, el tío decide pasar por el pueblo que estaba cerca de la casa donde se habían quedado y preguntar por la señora. Es ahí donde descubre que le hizo caso y puso una denuncia. Un par de días después, la policía encuentra el cuerpo de Rubén en el mismo árbol que le habían dicho, bajo la higuera. Justino terminó confesando el delito y su motivo, por la herencia de tierras y quedarse con la chacra. Lo peor fue el final, porque cuando la policía había encontrado el cuerpo de Rubén, no fue el único cuerpo que habían encontrado. También estaba el de Roberta, la señora que los había hospedado.
quien había sido asesinada luego de que ella pusiera la denuncia contra su esposo. Gabriel de Barranco nos cuenta que fue parte de una unidad del ejército, una unidad que fue de Lima a cubrir servicio a una base en la selva de Perú, una zona donde había facciones de grupos terroristas. Luego de un buen tiempo de servicio, recibieron una semana libre y uno de los miembros de esa unidad, Franklin, tenía un fundo en una ciudad más o menos cercana, donde tenían comida, una chacra y todo para pasar un buen rato entre amigos, al cual decidieron asistir con todos los equipos, ya que se gana en la selva y debían estar prevenidos ante cualquier eventualidad, estar preparados. Ese equipo llega al fondo y se encuentran con los padres de Franklin, a lo que ellos le dicen: pero si te acabas de ir ayer y ya volviste. Gabriel, Franklin y sus compañeros se quedan confundidos porque durante 1 año y medio en la base su amigo nunca había vuelto al fondo. Había a lo mejor ido a un pueblo cercano, pero nunca había vuelto a su casa. Y al preguntar un poco más, el papá dice que Franklin ya había vuelto hace 3 semanas y que estaba cosechando y sembrando un poco más adentro en la selva, y que cada 3 días venía para comer con sus papás, para recoger cosas y se iba. Su madre añade que siempre viene de cierta dirección, trae pescado, carne y otros vegetales, lo que dejó a todos desencajados y con la pregunta de ¿quién era esa persona que decía ser su amigo? La unidad decidió quedarse y esperar a que llegue esta persona. Pasaron 2-3 días y a eso de las 7 de la mañana, horas en las que ellos estaban acostumbrados a levantarse por el régimen militar. Ven que viene una persona desde la dirección que le habían indicado. Y era la misma persona, totalmente igual, con la misma forma de caminar, mirada. Lo único distinto era que tenía el cabello un poco más largo, mientras que Franklin debía tener el corte militar. Este doble llega a la casa y saluda a su papá y le muestra las cosas que trajo. Franklin sale y lo encara. Empieza a decir que él era Franklin y toda esa información personal, que había nacido en tal ciudad, a tal hora, que conocía a tales personas y todo ello. Lo que dejó a este doble mudo y se da media vuelta para empezar a caminar hacia el monte a cierta velocidad. Entonces todo el grupo sale a ayudar a su amigo que estaba yendo tras él, el cual se metía entre la maleza hasta que desapareció tras una especie de neblina. Y para ellos, que estaban acostumbrados a ver en la selva e identificar amenazas, fue sorprendente cómo lo perdieron de vista. Cuando alcanzaron a su amigo, este estaba pálido y lo llevaron rápidamente a su casa para que pudiera descansar y reponerse. En los siguientes días, Franklin tuvo pesadillas, incluso sentía que lo veía a la distancia, parado, sin ninguna expresión en particular, solamente viéndolo, pero siempre perdiéndose entre la naturaleza, para nunca más volver. Ya pasaron más de 20 años y todavía todos ellos siguen preguntándose quién era esa persona que se hizo pasar por su amigo, o qué era. Mucho peor, ¿a cuánta persona más le debe estar pasando lo mismo y aún no se dan cuenta? Quizás a ti mismo, ahora. ¿Estás seguro que esa persona en la otra habitación es realmente quien tú crees? Actualmente Antonio Choi tiene un canal de YouTube donde sube sus investigaciones y hace en vivos, donde emula el ambiente del programa de radio. Los invito a que lo revisen, les voy a dejar el link aquí en la descripción. Sin duda estaré subiendo más contenido de terror, más historias. Si quieres enviarme tu historia, me lo puedes enviar en el correo que también está en la descripción. Gracias por escuchar y nos vemos.